Feliz Muchas cumpleaños, gracias. José María. No lo pongas durante mucho tiempo porque si no nos cortan la canción. Ya. Por eso lo he quitado rápido. Luego tenemos otra vez problemas de derecho de autor. Sí, hemos tenido algún problema con algún derecho de autor alguna de las músicas que hemos puesto, aunque la hemos puesto muy poquito tiempo, pero bueno. ¿Qué Bueno, tal? feliz cumpleaños. ¿Qué tal? Gracias. Bien, mira, hoy pues más atareado y más con el móvil, ¿no? Respondiendo a la gente que te felicita y todo esto y bueno, y aprovechando, ¿no? Que, que es el cumpleaños. Así que bien, A- contento. ayer era gracioso, bueno, digo gracioso, salía una infografía en Pictoline hablando de la ansiedad que está generando el tema de las videollamadas. Y al Ujú. final, bueno, los contenidos que hace Pictoline son con base a artículos, a reportajes, a estudios. En este caso, esto es un estudio. Y al final, la conclusión de esta infografía era, no todo debe ser comunicado a través de una videollamada. Hablaba del tema del agotamiento, hablaba del tema de la ansiedad que está generando prestarle atención a varias visuales al mismo tiempo y resumía Ujú. eso, ¿no? Que podemos seguir utilizando la comunicación por voz también. Entonces, bueno, que no te agotes mucho hoy con las videollamadas. Pues sí. Por cierto, antes de que se me olvide, eh, esta semana se hubiese celebrado el Pint of Science, en el cual íbamos a Efectivamente. participar. Y lunes, martes y miércoles, ¿no? Esta actividad que se hace a nivel mundial en la cual se lleva la divulgación de la ciencia a los bares, ¿no? A otros espacios distintos a los que pueden ser lo normal en la divulgación, ¿no? Y aquí en Cuenca, donde nosotros estamos, pues llevamos ya, este sería el tercer año, ¿no? Que Iba a ser el organizamos. tercero. Y bueno, también me he acordado de estos días y la verdad que quería recordarlo, ¿no? Porque son algunas de las actividades que hemos hecho en otras ocasiones y que en este caso, pues por la situación en la que estamos, se ha tenido que suspender. Efectivamente, es muy lamentable porque siempre nos quejamos o reclamamos que hay pocos espacios para la divulgación científica. Y cuando hablamos de divulgación científica no siempre tenemos que relacionarlo con ciencias puras, también el tema de las ciencias sociales. Y este era un festival muy interesante porque además le quitaba esa rigidez al tema de la ciencia, eh, permitiendo un ambiente mucho más distendido. A través de los bares la gente podía intervenir de una manera mucho más informal, era más divulgativo. Y bueno, pues lamentablemente como ha pasado con todo, con conciertos, con obras, pues este año no hemos podido. Está postergado de momento para septiembre, pero yo en lo personal creo que tampoco va a ser posible. Ojalá que sí podamos hacerlo, pero sí, sería justamente esta semana se hubiese celebrado el Pines of Science. Ujú. Muy bien, pues si quieres comenzamos con el programa de hoy, Sí, con algunos de los temas que tenemos y el primero que es el con el que me gustaría empezar es en este momento en el que hemos entrado de fases de ujú, la escalada, de la vuelta a la normalidad, de la que hablamos también el otro día. Algunos establecimientos, algunas tiendas, pues han vuelto a abrir, algunos restaurantes, algunos servicios han vuelto a ponerse en funcionamiento y el otro día recibía una notificación a través del mensaje del móvil de una de las tiendas en las cuales estoy suscrito, que de vez en cuando me llegan las ofertas, pues hay un 15% de ofertas es una tienda de droguerías, ¿no? Y precisamente me llegaba la información de que volvían a abrir y de que tenían un horario y ponían el horario. Es decir, me resultó muy curioso porque estamos suscritos a este tipo de llamadas, ¿no? O de sistemas en los cuales nos va llegando información sobre distintas ofertas, incluso el día del cumpleaños. Es decir, hay algunas que te envían un efectivamente. correo, pues, ven a comprar hoy y tendrás un 25% más de descuento. Y precisamente en esta semana únicamente recibía esa notificación, ¿no? Entonces me pregunté,
¿realmente las empresas que están volviendo a reabrir o piensan reabrir han perdido ese contacto de comunicación con sus clientes? Es decir, algo que se utiliza como una herramienta de marketing, o se estaba utilizando hasta ahora como una herramienta de marketing, parece ser que no se está utilizando como una herramienta de información y de comunicación con el cliente. Yo lo llevaría un poco más allá. De hecho, las que convencionalmente o tradicionalmente lo han hecho, no lo están haciendo, y las que no tenían necesidad de hacerlo, lo están haciendo. A mí me ha surgido, por ejemplo, una publicidad a través de Facebook, de esta publicidad segmentada de un hospital privado aquí en Valencia, el IMED, anunciando que ya está abierto y que están haciendo consultas y que están completamente operativos. Entonces, claro, ellos evidentemente segmentan en su área de influencia geográfica y por eso me ha salido a mí. Pero el IMED, por ejemplo, antes no se publicitaba de esa manera. McDonald's es una empresa que sabemos que ya lo que le falta poco es para estar abierta 24 horas al día, los 365 días del año. Y evidentemente ha sido sorprendente como McDonald's ha sido uno de los negocios que primero cerró con la cuarentena y de los que tardó más en abrir. De hecho, esta semana empezó a operar aquí en Valencia a través de Globo. Pero ya hace una semana, a través de una notificación push en la aplicación, saltaba de pronto vamos a abrir. Que claro, evidentemente ellos lo necesitan hacer porque es que es eso, casi que parecen una farmacia de turno constante, ¿no? Es el negocio por preferencia a nivel global siempre abierto. Entonces, claro, vemos esas dos realidades, ¿no? Los que siempre te acribillan con publicidad han desaparecido de repente y es eso, la desconexión que tú hablas, y otros que no necesariamente veían en el refuerzo a través de estas tácticas o estas estrategias, sobre todo de lo digital, ahora están reforzándose un poco en ese sentido. Yo estaba haciendo una indagación, ¿no? Porque ahora a continuación vamos a tener a un subgerente, ¿no?, de Domino's Pizza aquí en Cuenca y hablábamos un poquito de este tema y vamos a hablar de este tema y había algunas cosas que he dicho, voy a investigar, ¿no? Y en la investigación, así rápida que he realizado, pues de los típicos locales, ¿no?, que te preguntas, ya no la tienda más pequeña, porque a lo mejor ese contacto de marketing o ese correo electrónico o ese teléfono móvil a lo mejor no lo tienen, pero las otras sí que lo tienen, ¿no? Y no lo están utilizando. Pensaba, voy a hacer una búsqueda, ¿no? Y donde realmente he encontrado una respuesta o una solución a esta situación ha sido con Google. Es decir, si tú entras en Google y pones alguno de estas franquicias, ¿no? Burger King, pones McDonald's, cuando te aparece tu área de influencia, ahí sí que están actualizados los horarios de si están cerrados o si están abiertos. Sin embargo, si entras en el establecimiento directamente a través de la página web, es más difícil encontrar esta información, incluso hay veces que no está actualizada. De hecho, justamente Google se vio en un predicamento por esta situación que estás planteando, porque la información que ellos reciben o que ellos publican cuando tú haces una búsqueda en cuanto a horarios, es proporcionada por el establecimiento y es proporcionada también por los datos de los clientes. Es decir, cuando tú haces una búsqueda, ponte tú H&M, quieres ver cuál es el horario de H&M y encima te dice, mira, este H&M al que tú quieres ir, los horarios donde hay más personas son esto y donde hay menos es esto. Y eso es proporcionado por, evidentemente, los datos de las personas. Es decir, tú vas con tu teléfono móvil al establecimiento y estás mandando esos datos constantemente. Estás diciéndole a Google, yo estoy aquí y paso tanto tiempo. Evidentemente, si coinciden más número de personas, eso sube el indicador. Google no está teniendo, evidentemente, ese tipo de información ahora, pero tampoco tiene por parte de los establecimientos los horarios. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos, desde hace ya un par de años, Google había perfeccionado su inteligencia artificial, lo que conocemos como Google Assistant, y lo había llevado al siguiente nivel, lo que ha denominado Google Duplex, que es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de esta empresa de relacionarse de una manera completamente humana y natural con personas reales. Mantener diálogos fluidos y sobre todo razonar con variables. Las pruebas que evidentemente sorprendieron a todo el mundo, que son las que ellos mostraron, es llamar a una peluquería o llamar a un restaurante y hacer una reserva. Y en esa reserva a veces te dicen, mira, ahorita no puedo. El caso de la peluquería fue que en ese momento no tenían la cita y la inteligencia artificial tenía la capacidad de ir razonando e ir buscando soluciones y alternativas para luego cerrar aquello. Google Duplex solamente ha estado funcionando en Estados Unidos, pero ante esto que tú estás diciendo, España
ahora ha entrado en el juego y Google lo ha empezado a aplicar acá, no para los usuarios. Es decir, nosotros no podemos tener todavía acceso a Google Duplex. Lo está utilizando la empresa para poder actualizar los horarios y para poder actualizar qué establecimientos están abiertos y cuáles no. Entonces, esta inteligencia artificial se está encargando ahora de llamar a los establecimientos y preguntar, ¿ustedes están abiertos? ¿En qué horario están abiertos? Listo, en tanto, porque evidentemente Google no tiene un ejército de operadores para estar llamando y estar reconfirmando esta información. Entonces lo está haciendo ahorita una inteligencia artificial. Entonces nos hemos topado con esto por ese problema que has conseguido. Lo está haciendo un bot, ¿no? Un robot. Efectivamente. Es un trabajo automatizado que en un momento determinado, pues en una empresa, pues tendría que hacerlo una persona que está en un despacho y que está constantemente llamando a una empresa para solicitar esos datos al final luego se pican dentro del ordenador. Entonces, este tipo de trabajos repetitivos y que de alguna manera aportan poco valor a una persona, pues se puede sustituir por una inteligencia artificial, un robot, ¿no? que llama y que te pregunta, ¿no? Y puede ser raro, ¿no? El que te hable un robot, ¿no? O la sensación de hablar a un robot. Es que no es un robot, es que tú escuchas la voz de una mujer que, de hecho, en las demostraciones, en la demostración que se hizo en Estados Unidos, esta inteligencia artificial llamaba, decía, hola, estoy llamando para pedir una cita en la peluquería, y luego le dice, mira, yo a tal hora, y le responde la peluquera, mira, yo no tengo ahorita, tengo para tal hora. Y todavía la inteligencia artificial dice, bueno, o sea, esta expresión de estoy pensando, déjame ver, que puede ser muy humana. Esta inteligencia artificial tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, claro, llegaba a asustar. Esto abrió un debate sobre ética, de que si realmente era ético que ante esto no se identificara. Y Google ahora le ha introducido la opción, o le introdujo la orden de que cuando se comunique con el establecimiento, dice, soy la inteligencia artificial de Google, soy la inteligencia artificial, en este caso, si fuera mía, llamo de parte de Pavel, para pedir tal. O sea, ahora está programada para identificarse previamente porque habría también un dilema ético. Es decir, es que yo no tengo la capacidad como persona de saber si estoy hablando con un robot o si estoy hablando con una persona. Y además tú ya sabes que yo soy un poco escéptico con todo este tipo de tecnologías. Yo probablemente no me lo creería. Y si me llama el asistente de Pavel para decirme, para felicitarme, pues probablemente diría, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, sería extraño, ¿no? No estamos muy familiarizados con todo esto, pero está claro que está funcionando, ¿no? Y es una de las posibilidades que da Google ahora mismo en Estados Unidos. Efectivamente, y ya te digo, ahorita en España está funcionando, así que si alguien de los que nos escucha tiene una tienda, lo más seguro es que en algún momento lo van a llamar de parte de Google y esta persona, o sea, esta voz con la que van a interactuar no es una persona, por más allá que perciban una fluidez increíble, sino es la inteligencia artificial. De hecho, es que además la voz y la interacción no tienen nada que ver con Google Assistant. Es todavía... Y la recomendación para todas estas personas pues es o bien que puedan modificar ellos directamente, porque se puede hacer Claro, en claro. el servidor, ¿no? A través de Google, que se pueda modificar en Google Business, ¿no? My Business, me parece que es. Que pongan información también en la página web, en las redes sociales, sobre todo también, y también que intenten actualizar toda esa información para que cualquier persona, incluso en el contestador automático, ¿no? Si tiene la propia tienda un contestador automático, que pongan un mensaje diciendo, a partir del próximo día 11, si todo va bien, ¿no? Vamos a volver a abrir con estos horarios. Es decir, sí que es importante que esta comunicación, en este tipo de momentos en los cuales parece que no nos damos cuenta, pero claro, estamos aislados. Dependemos de la información que nos llega a través de medios de comunicación o a través de redes sociales, ¿no? No por la interacción que tenemos con el resto de personas que en un momento determinado nos pueden decir, oye, mira, que han abierto otra vez o han abierto un restaurante nuevo, a ver si... Es decir, en ese sentido es importante este tipo de pequeñas, que tengamos en cuenta este tipo de pequeños trucos, ¿no? De comunicación que van a ser muy importantes ahora en ese proceso de desescalada que además es progresivo, ¿no? Efectivamente, además a mí me parecía muy curioso eso que acabas de decir, el apoyo en las redes sociales, o sea, las redes sociales, el alcance que tienen, el poder que tienen. Yo lo veía con Mercadona. Mercadona ha utilizado Instagram para notificar ahora la modificación. Ellos ahora han aumentado 1 hora la hora de cierre. Vimos que se reducía en 2 al principio del confinamiento. Ahora le han sumado 1, es decir, ahora cierran a las 8.
pues esta modificación la han venido promocionando a través de Instagram y está bien. ¿Por qué? Porque en Instagram están llegando a una mayor cantidad de segmentos de audiencia. Jóvenes, pero también adultos, porque ahora vemos que hay mucha más generación X y muchísimo millennial metido en Instagram. Entonces, se aseguran poder llegar a una mayor diversidad de usuarios y eso es lo que hay que hacer, comunicar, informar y actualizar. Y utilizar todos los canales posibles, porque hay muchas veces que en las redes sociales lo encuentras, pero si entras en la página web te cuesta mucho más. Ya te digo, hoy en el Ah, claro. ejercicio, en esta pequeña búsqueda que he hecho en algunos lugares, ha sido más fácil a través de Google, cuando he puesto la búsqueda en Google de los lugares, que directamente entrando en la página web de cada una de las franquicias, ¿no? Con lo cual yo creo que esa comunicación tiene que ser lo más global posible en el sentido de que abarque todos los canales de comunicación. Efectivamente, efectivamente. Pues si quieres, Pavel, desconectamos y nos conectamos con Pablo y ahora Sí, Seba. en un Vale. ratito volvemos a vernos otra vez. Vamos a conectar con Pablo Gómez Iniesta, que es otro egresado de la Facultad de Comunicación de aquí de Cuenca y que ahora está desarrollando su trabajo no directamente relacionado con el mundo de la comunicación, pero sí que nos va a hablar un poco de qué relación tiene la comunicación cuando una persona que no está desarrollando ese trabajo puede tener con lo que estamos hablando, ¿no? Él es subgerente de Domino's Pizza aquí en Cuenca y Domino's pues ha empezado precisamente esta semana, ayer, a volver a trabajar, ¿no? Han estado durante estos casi 2 meses en un ERTE y ahora han vuelto otra vez poco a poco con a ver, ahora. José María, Buenas tardes, Pablo. ¿me oyes bien? ¿Me ves bien? Te digo perfectamente. Felicidades, primero de todo, que no sabía que era tu Muchas gracias. cumpleaños. De todas formas, es difícil ya que no sepan cuándo es tu cumpleaños porque a través de Facebook, sobre todo, Sí, pues salta directamente la alarma, ¿no? De sí. su cumpleaños de... Pero A bueno, no, muchas... a no ser que lo quites, como hacen muchos. Sí, bueno, tampoco pasa nada. No tengo problemas con que la gente sepa ni los años que tengo ni cuándo es mi cumpleaños. Así que, Bueno, bueno, estaba presentándote, Pablo, sí, subgerente de Domino's Pizza aquí en Cuenca y hablando un poquito de que habéis empezado, después de estar en un ERTE, esta semana a trabajar. Nos interesaba mucho conocer ese pase, ¿no? A la siguiente fase en un negocio, de qué manera esto se ha realizado, ¿no? Y sobre todo, también saber cómo ha estado la empresa comunicándose con vosotros, ¿no? Intercambiando mensajes para ver en qué momento tenéis que volver otra vez al inicio de la normalidad. sí, bueno, como decías tú antes, pues llevamos 2 meses de ERTE, justo ahora, porque hoy es día 13 de Ujú, mayo, ¿no? El estado de alarma se decretó el día 14, si no me ujú, equivoco. O el sí, 13 o el 14 y el mismo día 14 que fue sábado, que es cuando habló el presidente para explicar un poco en qué iba a consistir todo, pues ese día ya nos dijeron que teníamos que cerrar por la noche. Entonces, pues llevamos en ese caso 14 días y nosotros hemos abierto ayer. Al público ujú, abrimos ayer y nos sacaron del ERTE antes de ayer. O sea que llevamos 2 días, como quien dice. Y aquí en ujú, Cuenca, además, como en la entrada de la fase 1, bueno, pues se ha dado la circunstancia de que además la gente ya puede salir con un poco más de relajación a la calle y ya puede venir a recoger incluso. Entonces, como comentábamos, pues para sacarnos del ERTE, ¿vale? Pues nos han explicado todos los protocolos de seguridad que teníamos que tomar, ¿vale? Para hacer los repartos, que bueno, que es como pues en el resto de franquicias y servicios a domicilio, ¿no? Intentar que el contacto con el cliente sea ninguno, ¿vale? Ya sea por el pago o a la entrega del pedido y también que aquellos trabajadores que vayan a los domicilios pues tengan el mínimo contacto con la comida además. ujú. Hablabas de, por ejemplo, de un tema, ¿no? Del pago.
Sí. Se ha notado, lleváis un día y poco, es decir, tampoco se puede hacer un análisis muy exhaustivo, pero ¿habéis notado que la gente ha cambiado la forma de pagar? Es decir, lo pagan con anterioridad, no se paga con moneda, es decir... Con moneda creo que hasta la semana pasada no se permitía, si no me Ajá, equivoco, y ahora ya se permite. Pero yo te diría que el 80% ha sido pagado o a través de la aplicación o con tarjeta. O sea que sí ajá. que en ese sentido, que es lo que comentábamos, que sí que se ha estimulado mucho tanto el comercio electrónico como el pago sin contacto y con tarjeta a lo largo de estos meses. Ujú. ¿Y cómo ha sido la comunicación de vuestra empresa, que además lleva otras cadenas, ¿no? Lleva varias cadenas o franquicias importantes en España, a la hora de ir viendo cuál era el proceso, ¿no? Es decir, cuando se empieza a funcionar el ERTE, ahora después, durante todo ese proceso, cuando no se sabía muy bien cuándo se iba a empezar, porque sí que ha habido cadenas que han seguido trabajando, mientras que vosotros o vuestra empresa ha decidido que era mejor paralizar la actividad. ¿Cómo ha sido esa comunicación? ¿En qué formatos? ¿Con qué canales? Pues a nosotros básicamente ha sido a través del correo electrónico y de la plataforma que tenemos para empleados. Nosotros tenemos una intranet, ¿vale? El grupo Alsea, que es la empresa para la que trabaja Domino's, es un conglomerado de diferentes marcas en la que está Burger King, está Foster Hollywood, está Starbucks, Ginos, el grupo Vips. Hay varias empresas, en España son 22.000 trabajadores en total. Y bueno, pues como te decía, tenemos la intranet en la que nosotros no solo tenemos acceso a estas noticias, sino que también pues tenemos como un perfil del trabajador donde tenemos los descuentos a los que optamos por ser trabajadores, tenemos noticias, recomendaciones de salud y en este caso lo han utilizado pues básicamente para informar sobre todo lo relativo al ERTE y a nosotros esas publicaciones que iban poniendo en la intranet nos han enviado por correo también. Nos comunicaron, he estado comprobándolo y nos han enviado a lo largo de estos 2 meses 8 correos electrónicos con diferente Ujú. información. Y bueno, pues lo más importante, por así decirlo, fue la primera semana. Nos explicaron en varios pasos en qué consistía un ERTE, todas las dudas que había, cómo se podían resolver. Y también han habilitado un correo electrónico desde el primer día para que todo aquel trabajador que tuviera dudas, que necesitara cualquier tipo de documentación, pues que se pusiera en contacto con la empresa a través de ese canal. Y luego, además, pues también, como hubo problemas de pago con el ERTE, hay mucha gente que todavía no lo ha cobrado y o estaba tardando más en cobrarlo que el resto de la gente, pues sí que habilitaron acuerdos con bancos y demás para anticipar esos cobros. Ujú. Y más cosas. ¿Habéis vuelto todos del ERTE o no? No, en este caso hemos vuelto 12 Ujú. personas. Somos 19 en total y han vuelto 12 personas. Que Que son eso los es uno de que, los... claro, la empresa Sí, sí. entendía que para el volumen de trabajo que iba a haber en esta situación, pues que con 12 personas era suficiente Sí, que es uno de los por ahora. principales puntos de toque ahora mismo con el tema de la hostelería, ¿no? Es decir, cuántos pueden ir volviendo poco a poco hasta que veamos si realmente la gente vuelve otra vez a los establecimientos, se vuelve a la normalidad y poco a poco esta situación se puede ir Claro. revirtiendo, ¿no? Además que se supone que en 15 días, si no me equivoco, ya pasaríamos, si todo va bien, a fase 2 y en la fase Ujú. 2 pues ya se puede comer en los propios restaurantes. Si no me equivoco, creo que con un 30% de aforo no se puede estar en barras allí en los restaurantes, pero sí que se puede comer dentro. Entonces yo creo que ya a partir de esa fecha pues ya nos pedirán que metamos a más gente. Ujú. Y más cosas. Hablábamos al principio del programa de algo que también he notado, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido la comunicación con vuestros clientes ahora que habéis vuelto a abrir? Porque, claro, la duda que ha surgido es, ¿están todos los establecimientos abiertos? ¿Quién ha vuelto? ¿Quién no ha vuelto? ¿De qué manera puedo saberlo? Es decir, bueno, puedes llamar directamente, ¿no? O a través de la página web y ver realmente si está activado o no está activado. Pero ¿ha habido algún tipo de protocolo, algún tipo de comunicación que se haya hecho, algún tipo de publicidad incluso, ¿no? En los medios de comunicación, de decir, volvemos a estar abiertos, volvemos a estar ahí con vosotros, podéis volver a... Nosotros sí que hemos visto que en Instagram, que es la red social que yo creo que domina mejor nuestra marca y yo creo que por el perfil de clientes a la red que más llega, sí que han hecho publicaciones, pero más promocionales que de aperturas. Yo creo que sobre aperturas no llegaron a hacer ninguna publicación. Sí que hicieron cuando se cerró,
publicaron la misma noche que se cerró, publicaron un comunicado, pero de aperturas creo que no han hecho. Y bueno, nosotros decidimos, el grupo de trabajadores de aquí, hacerlo a nivel local. O sea, nosotros publicitarlo a través de nuestras redes sociales que íbamos a abrir, porque también entendíamos que en una ciudad pequeña, como es el caso de Cuenca, en la que prácticamente nos conocemos todos, de alguna forma u otra, el hecho de que lo pusiéramos nosotros sí que iba a ayudar a que la gente lo supiera. Además pusimos un cartel en la puerta y básicamente eso, porque a nivel de Facebook, de Instagram, la empresa creo que no ha puesto este local está abierto, este no, este tal, pero sí creo que en la página web y en la aplicación, si tú introduces tu calle, tu dirección y tu código postal y demás, sí que sale, si la zona está activa. Entonces, además, pasa mucho en Cuenca, ¿no? Que al ser una ciudad tan pequeña y que tiene un perfil de cliente un poco a lo mejor más mayor, la red social no es el vehículo habitual. Por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que mi madre me informa de algo que se ha enterado y porque lo ha escuchado en la radio, ¿no? Entonces claro. en ese sentido, el boca a boca y por así decirlo, la comunicación a pequeña escala, yo creo que funciona más en el caso de Cuenca que otro tipo de comunicación. Sí, hay que analizar, ¿no? Es decir, cuáles son los canales en cada situación, en este caso en esta ciudad que es más pequeña, o incluso en un barrio, ¿no? De qué manera podemos llegar a toda la gente para incluso un cartel, ¿no? Lo que decías antes, es decir, hay veces que lo más fácil es poner un cartel porque hay mucho paso y la gente realmente se va a enterar más fácilmente por ese cartel que por cualquier publicidad que podamos hacer a través de la radio o de cualquier otro medio, ¿no? Claro, además nosotros estamos en una zona que no es una zona de estar, por así decirlo, no es una zona que sea grande, una acera grande en la que la gente se pueda quedar, es una zona más de pasos de vehículos y en ese sentido el hecho de que haya un cartel algunas veces es más llamativo que cualquier otra información. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque, claro, ahora es todo muy incierto, ¿no? Es decir, hasta qué punto esta reapertura va a animar a la gente a volver otra vez a solicitar, ¿no? A volver a salir. En vuestro caso es un poco más especial porque lleváis la comida incluso a casa, entonces, bueno, dentro de la normalidad, pues bueno, puede ser más fácil que a lo mejor luego cuando la gente que los fines de semana se reunía más en vuestro local, pues eso en ese sentido no va a ser posible hasta mucho más adelante. Es decir, ¿cuál es la perspectiva que tenéis a la vista? Bueno, pues nosotros seguir ahora trabajando con el domicilio y con el canal de recogida en el local, pues intentar que el volumen de ventas sea lo más alto posible. En este caso, ayer fue bastante bien. Nosotros estamos acostumbrados a que tengamos una sala bastante grande también y quien haya estado en nuestro local en Cuenca verá que los fines de semana está a reventar. Sí. Y hay mucha gente esperando y bueno, pues trabajar así, viendo la sala así es un poco triste porque está un poco solitaria. Entonces, pues nos queda ir a domicilio y poco a poco pues ir retomando esa actividad y también nosotros tenemos como política de empresa entregar los pedidos siempre en 30 minutos o menos. Yo creo que de todas las franquicias seremos los más rápidos en ese sentido. Y bueno, pues estos días sí que se está notando que tenemos que ir un poco más despacio. No solo porque tenemos que tomar una serie de protocolos de desinfectar los materiales y demás, y tenemos que ir un poquito más despacio. Entonces, que también que el cliente se acostumbre a eso. Y nosotros, pues nada, seguir trabajando para que la gente que no tiene manera de cocinar y demás, pues pueda cenar, comer. Lo único que nosotros hemos reducido el horario y ahora de lunes a jueves cerramos de 4 a 7. El resto del día estamos abiertos. Cuando antes estábamos abiertos todo el día. No, decía que ahora que en aquellos territorios que están en fase 1 se pueden hacer pequeñas reuniones de 10 personas, ¿no? Hasta 10 personas, pues bueno, esto es una ocasión, ¿no? Para poder celebrarlo con una comida, ¿no? que se pueda compartir. Y vamos a ir acabando con la última pregunta que te quería hacer de cara también pensando en nuestros alumnos, ¿no? Tú estudiaste periodismo, hiciste un máster, ahora estás en el ámbito de la gerencia de la empresa, es decir, uno no sabe dónde puede ir acabando, ¿no? Y de qué manera los conocimientos que has adquirido, ¿no? Como periodista o comunicador pueden valerle para el trabajo que estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, la gerencia a nivel de Cuenca, o sea, lo de la empresa.
Pero bueno, Ujú. sí, en este caso soy la voz de aquellos que no, que no ejercen el periodismo, ¿no? Ajá. No, yo creo que lo importante pues es eso, a ver, la experiencia que has adquirido a lo largo de todos estos años de estudio, pues aplicarla en la medida en la que puedas. Yo lo estoy aplicando a nivel comunicativo, no solo con la empresa, también con mis compañeros y todo lo que he aprendido lo pongo en práctica. Y porque además la vida no sabes nunca, ya lo sabes, José María, que no sabes dónde te va a deparar. Tú no Ajá. imaginabas que ibas a acabar en Cuenca, seguramente, como nos dijiste alguna vez. Ajá. Y entonces es eso, Efectivamente. yo creo que lo más importante es saber adaptarse a la situación en cada momento y poner en práctica lo que decía, pues todo lo que hemos aprendido. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo. Esperemos que todo siga Nada, a yendo ti. bien. Iremos viendo a ver cómo, si poco a poco podemos, esperemos que sí. Lo que pasa es que hay tanta incertidumbre con la situación, ¿no? Ahora lo comentaremos, ¿no? Yo voy viendo noticias y soy optimista como cuando estás con la Margarita, ¿no? Sí, no, Sí, depende de lo que escuches, eres más optimista, menos optimista, porque rebrotes en países donde se supone que ya estaba superado, ahora parece que los niños también empiezan a tener más afecciones, es decir, hay mucho desconocimiento todavía, hay mucha incertidumbre. es lo que comentábamos cuando hemos hablado, que lo mejor es ir despacio y poco a poco viendo cómo se puede mejorar, no planificar nada, porque si algo hemos aprendido durante estos meses es que tampoco sirve de mucho planificar, Uh-huh. porque nunca sabes cuándo tienes que parar y cambiar todo de golpe. Muy bien. Pues muchas gracias y Nada, hasta la José próxima. María, muchas gracias. A Venga, disposición hasta siempre. luego. Hasta luego. Queremos tener este testimonio también, ¿no? Porque es importante ver cómo es el nuevo procedimiento para volver a la normalidad, ¿no? Y de qué manera están respondiendo las empresas en estas distintas fases, ¿no? Es interesante de qué manera se está comunicando, de qué manera una persona que sí tiene que quedarse en el ERTE, aunque no lo ha comentado Pablo, pero han preguntado, ¿no? A los trabajadores que querían volver y a lo mejor algunos no querían volver por las circunstancias también personales. Fijaros que también los niños están sin colegio, por lo tanto están en casa y si hay padres que tienen que compatibilizar una actividad con la otra, pues es un poco complicado. Entonces, bueno, las circunstancias de cada persona al final hacen que la empresa, en este caso, te dé la posibilidad, ¿no? De volver o no volver tan pronto como vuelva la situación. ¿Te aceptas? Yo decía, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que te he vuelto a invitar y entonces se ve que has usado tu reentrada con mi invitación. Entonces no había Ah, forma. ¿Sabes qué me hizo gracia? Que dijo que de toda la franquicia ellos deben ser los más rápidos en Cuenca y tiene que ser así. Yo soy uno de los afortunados que ha conseguido una pizza gratis con Domino's, pero fue en Caracas. Ajá. Llegaron 40 minutos tarde, o sea, después de 40 minutos. Y por política me tocaba la pizza gratis. Así que yo he conseguido de Domino's que cumplieran esa norma. Ahora va a ser, y lo comentaba también antes cuando hablaba con él, es decir, ayer hubo algún cliente, además ayer que estuvo lloviendo en Cuenca, y también eso dificulta, ¿no? La llegada de los repartidores, pues hubo algún cliente que se quejó porque llegaron ahí, porque ellos incluso consiguen repartirlas en 20 minutos. Y claro, la gente que está acostumbrada a esa rapidez, de repente se encuentra con Claro. uno, pero bueno, es importante, ¿no? Que en este tipo de servicios, en los cuales es más importante que te llegue 5 minutos más tarde porque ha habido los protocolos suficientes para que la comida llegue perfectamente. Es mejor. Efectivamente. Bueno, si quieres, bueno, vamos avanzando un poco con los temas, Uh-huh. porque hablando justamente de esto de la comunicación de las empresas, de las marcas, ya hace un par de ediciones, de capítulos, conversábamos, bueno, que llegamos a un punto, ¿no? Primero en el marco de esta pandemia, en el que los anunciantes
bueno, evidentemente tenían pautas contratadas y lo que se anunciaba en la televisión no correspondía con lo que estaba pasando en la calle. Había esa distorsión. Pero luego vimos como que intentaron, evidentemente, acompañar la situación y todos empezaron a hacer un poco lo mismo, ¿no? Hablar de lo mismo, comunicar lo mismo y llegaba a un punto en que tú no sabías, en el caso aquí de España, si era Iberdrola, si era Endesa, si era Mau, todo era básicamente lo mismo. Da la casualidad que en Estados Unidos han empezado a hacer estudios sobre esto. Y un especialista en marketing, Tom Fishburne, ha estado analizando más de 30 spots publicitarios, o sea, más de 30 marcas anunciándose en Estados Unidos en las cuales dice que ahorita hay como esta guerra de los clones publicitarios. Es decir, todos son iguales. Y me hizo mucha gracia, y es bastante curioso, cuestiones como todos los anuncios de estas más de 30 marcas inician con piano y finalizan con piano. Dice, pareciera que han conseguido la única pista que había de derechos libres en Internet y la han utilizado todos. Luego, todos empiezan hablando de la historia de la marca, la tradición, el acompañamiento, tantos años junto a ustedes, tal. Y luego, entonces empiezan a analizar términos que todos utilizan, estas más de 30 marcas en sus spots publicitarios. Gente, familia, ahora, tiempos difíciles, incertidumbre, distanciamiento social, hogar, juntos y estamos para ti. Todos decían lo mismo. Todos los anuncios decían, incluían esta misma música y estos mismos términos. Y claro, lo que dice es cómo te vas a diferenciar, que es la clave de la publicidad y del marketing. ¿Cómo te diferencias así? Bueno, yo creo que ahí es donde entra la creatividad, ¿no? Y donde hay que darle vueltas a ver cómo el mensaje, es decir, tenemos que ser empáticos, tenemos que liderar el proceso, tenemos que escuchar, es decir, todo eso lo tamizamos, pero ¿cómo conseguimos llegar hasta nuestros clientes, hasta todos nuestros públicos de esa manera? Hombre, lo más fácil, como decíamos, son las típicas palabras, las típicas músicas, pero sí que es verdad que también hemos visto algunos ejemplos de una publicidad distinta, ¿no? Y aquí comentábamos la de Bankinter, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Cómo juega con esas historias de los billetes y al final el mensaje, bueno, al final siempre hay elementos que son comunes, ¿no? Que son elementos de compromiso, elementos de esperanza, de ánimo, pero claro, luego lo que es el mensaje de dentro, pues puede ser de otra manera, pero sí que es muy interesante esta investigación, ¿no? Que también es como si cogiéramos, ¿no? El típico, ¿no? Es decir, voy a hacerme, ¿cómo me hago yo mi pequeño anuncio, ¿no? Pues ponle un poquito de esto, ponle un poquito de esto, ponle un poquito de esto, lo agitas y ya tienes un anuncio que te Eso, vaya efectivamente, era como la fórmula básica de cómo anunciarte en época de cuarentena. Y además una cosa todavía más curiosa es que son marcas superpotentes que sabemos que manejan agencias de publicidad. O sea, estamos hablando de Uber, estamos hablando de Samsung, estamos hablando de Apple, Kia, Heineken, Facebook. El Facebook parece mentira, pero en Estados Unidos se anuncia muchísimo en televisión. Es muy curioso y yo tuve oportunidad de verlo. En diciembre, cuando estuve allá, todos los días que tú sintonizabas la televisión, había cada negro un anuncio de Facebook. Se anuncian muchísimo en televisión y la fuerza y la presencia que tiene Facebook en Estados Unidos es increíble. Entonces, claro, caen, ¿no? En esto que tú dices, con todo lo creativos que son, con todas las alternativas que existen, y todos cayeron en lo que tú acabas de decir, en esa fórmula básica para entonces anunciarnos en esto. Entonces, yo creo que la advertencia ahorita es, bueno, es necesario ya salir de esto. O sea, ya entendimos que estamos juntos, ya entendimos que son momentos de incertidumbre, ya entendimos que tenemos que estar en casa. Vale, ahora hay que diferenciarnos, porque si nos quedamos en este bucle... Otro dato que encontraba yo esta semana, que me ha parecido muy curioso, es un estudio que ha hecho Havas Media, en el cual habla de cuáles son los medios de comunicación que se están consumiendo en España, cuáles son los más sensacionalistas o dónde hay más sensacionalismo y dónde hay un tono más adecuado y respetuoso con el COVID, que esto me ha gustado bastante. Entonces, sabemos que la televisión ha aumentado hasta un 86% de consumo.
efectivamente. Pero, por ejemplo, en lo que hace referencia al medio más respetuoso y adecuado para seguir la información, la radio supera a la televisión por un 1% nada más, pero en este sentido, a pesar de ser el medio de comunicación, creo que estaba en el cuarto lugar o en el quinto lugar de consumo, en el caso del respeto y la adecuación del mensaje está por encima. Y luego, otro elemento importante en cuanto al sensacionalismo, hablaba de las redes sociales. Las redes sociales es donde más sensacionalismo, donde más información sensacionalista se está encontrando, ¿no? A través de esta encuesta que se hacía. Bueno, hace 2 ediciones hablábamos justamente del tema de infodemia, ya no necesariamente del tema de infoxicación, o sea, no el exceso de información, sino más de información que no es veraz, información que hay mucho bulo, hay mucha información adulterada, muy espectacular también. Es decir, bueno, inclusive videos de deepfake. Todo esto circula, además de una manera muy veloz, muy rápida. Bueno, se viralizó esta semana, no sé si te ha llegado a ti, pero estoy seguro que te debe haber llegado, la entrevista que le hacen a la viróloga norteamericana que estuvo presa y acusa a Fauci, que es una de las autoridades de el que dirige la máxima autoridad sanitaria en Estados Unidos. Bueno, y resulta que hay cosas bastante inciertas. De hecho, Maldita.es se vio en la obligación de hacer toda una investigación sobre este contenido, porque es una entrevista muy bien hecha. La mujer habla, evidentemente, con mucho aplomo, con mucha contundencia y das por hecho que lo que está diciendo es cierto, pero luego también te das cuenta que, bueno, es una persona que ha tenido también unos vaivenes profesionales bastante particulares. Entonces, bueno, una persona fácilmente influenciable se toma al pie de la letra todo lo que dice esta persona. Otra persona más crítica puede sacar de ahí algunos elementos y otros ponerlos un poco más en tela de juicio. Y claro, ahí lo necesario y lo vital de los medios, esa parte orientativa y educativa, ¿no? Y luego otra cosa también que he visto que es importante de significar, ¿no?, en relación a los medios de comunicación, y ahora que estamos hablando del tema de la desinformación, son los ERTES, ¿no? Los ERTES en el país y en unidad editorial, ¿no? El Mundo, Expansión, es decir, dos medios o grupos potentes en España de periodismo y de medios de comunicación que han entrado en ERTE y que, bueno, no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar. Hemos hablado del descenso en los ingresos de publicidad porque no hay ingresos, muchas empresas han paralizado todos sus ingresos y, claro, todo eso es una cadena y al final esa cadena llega un momento en el cual paraliza la economía, ¿no? Ahora estamos en otra fase en la cual la economía vuelve a iniciarse por la parte de los servicios, que arrastrará también luego y llegará a los medios a través de la publicidad, ¿no? Es decir, ha ido con retraso esa problemática a los medios, que muchos de ellos tienen una supervivencia por parte de la publicidad. Esa paralización ha llegado ahora con la situación de ir a ERTES y esperemos que ahora la reactivación otra vez de la economía en el ámbito de los servicios pues pueda volver otra vez a girar esa rueda y haga que cuanto antes los medios de comunicación o el ámbito de los medios de comunicación vuelvan a funcionar. Es que básicamente el modelo de negocio ahorita de los medios gira en torno a la publicidad y tú lo acabas de decir. Lo primero que se quita en momentos de crisis es la inversión en este tema. Luego tenemos también las empresas que también están ahora en una situación delicada y simplemente no se anuncian porque no van a seguir operando. Esa es la otra realidad. Y otro escenario, además, que debemos sumar es que este era el año de los muros de pago, nuevamente en los medios españoles, sobre todo en la prensa escrita. Se había empezado justo la semana antes del estado de alarma. Algunos medios ya estaban dando pasos importantísimos. Esto era una medida que se venía retrasando desde el 19. Y bueno, otro año más que se retrasa. Así que bueno, como todo, ¿no? Ajustes y demás. Pero son momentos de mucho cambio. ¿Querías agregar algo? No, quería comentar otro tema que tenía aquí que va un poco en relación a
a esto que estamos hablando. Es decir, Sí, sí, sí. vuelve a moverse la economía, pero yo quería prestar la atención también en el fútbol, ¿no? Es decir, todo el movimiento económico que supone el fútbol y cómo nos damos con situaciones un poco desequilibradas, ¿no? Asimétricas. Mientras que los sanitarios están solicitando toda una serie de medidas de prevención para realizar su trabajo, la realización de las PCRs para ver si están contagiados o no, y vemos que en el ámbito del fútbol esto es muy fácil, ¿no? Es decir, ya los jugadores han pasado todos por sus ciudades deportivas para hacerse sus análisis. Incluso se hablaba en un momento determinado de que se van a hacer tantos análisis como sean necesarios en el momento determinado. Exacto. Y entramos Exacto. en una situación extraña, ¿no? Es decir, parece que volvemos a la normalidad, pero todavía no estamos en la normalidad. Pero, sin embargo, para este ámbito, ¿no? El futbolístico, pues parece que se está forzando, ¿no? Esa normalidad. Bueno, porque tú lo acabas de decir, es una empresa que genera mucho dinero, es una de las que ha dolido más en el ámbito empresarial su paralización, pero es bastante irónico porque España es uno de los países donde tiene unos altísimos números de sanitarios contagiados por el simple hecho de que no tienen la facilidad de poder hacerse los exámenes. Entonces, bueno, yo lo puedo hablar en el caso de mi esposa. Se le ha hecho un test un mes después del problema, atendiendo y estando en constante contacto con pacientes. Entonces, esto se sabe, es una realidad en todos los hospitales, en todos los centros asistenciales del país. Entonces, claro, llama un poco la atención, inclusive choca que haya este empeño por reactivar el fútbol. Y sobre todo, es interesante también verlo porque, bueno, hay mucha gente que ha visto el tema del fútbol como, bueno, como un luto, ¿no? La ausencia de esos partidos todos los fines de semana. Y hay gente que evidentemente tenía esta suerte de delirium tremens deportivo, que no podían contener esta ansiedad de no poder disfrutar deporte domingo a domingo. Y ha sido muy curioso que a nivel global, y sobre todo en España, parece mentira, cambiaron durante un tiempo los hábitos de consumo y mucha gente se fue a los eSports para seguir viendo algo. Ya no veías a unos chicos detrás de una pelota, sino que ahora veías a unos chicos detrás de un teclado combatiendo o jugando. Y fue muy interesante ver cómo hubo iniciativas que también hablamos en algún momento de ellas, torneos que se hicieron entre futbolistas, pero también entre particulares de videojuegos como el FIFA, como básquet, pero luego también los eSports puro y duros, que son estos juegos de batallas, RPG, League of Legends y todas estas contiendas. En Estados Unidos, ESPN 2, que tradicionalmente pasa algunos encuentros de eSports, estuvo 12 horas continuas transmitiendo eSports en marzo. Y hemos visto ahora cómo, bueno, Marca estuvo dándole una difusión a través de redes sociales de una manera increíble. La Liga estuvo promocionando un evento, un encuentro a través también de redes sociales. Pero es que luego vemos ahora que se promocionan y se abre como un nuevo universo. Ya la gente sabe de qué va los eSports, la gente ha tenido ahorita mucho más contacto con nuevas tecnologías y lo que hablábamos detrás de cámara, el tema de los eSports con realidad aumentada. En Tokio se hizo en el 2018 un torneo, un testeo, pero un testeo que generó premios de entre $30,000 y $128,000. Y esta tecnología que es como... En Estados Unidos, yo no sé cómo lo llaman acá, hay una competencia que son equipos y se lanzan pelotas y es como quemado. Es decir, que si te pega la pelota estás eliminado. No sé si eso existe acá o no sé qué nombre recibirá aquí. No sé ahora mismo. Dodgeball, creo que se llama allí. Ahora no me... Sí, No. un prisionero, sí. Exacto. Y si la atajas, tienes la posibilidad de devolverla. El caso es que en Estados Unidos hay torneos de eso. Hay torneos universitarios. En Tokio lo han hecho, pero en formato de realidad aumentada. Es decir, te lanzas, son esferas como de láser. Y esto ahora lo van a traer. Ahora se ha abierto el escenario. Por acá nos dicen que diferentes jugadores de la liga representaron a sus equipos en un torneo. Efectivamente, es eso. Es eso. Entonces, claro, hemos visto ahora que ha habido como un poco esta transformación, ¿no? Los eSports parecía algo muy friki.
ahora hay gente que ya empieza a saber más de qué va el tema de los eSports y hasta se han aficionado. Y a mí, yo quería destacarlo sobre todo por el tema de la falsa percepción que podemos tener de que volvemos a la normalidad. Porque, claro, vuelve el fútbol, pero es que vuelve el fútbol, pero vuelve con los jugadores en las ciudades deportivas confinados, vuelve sin público, es decir, no estamos en una circunstancia ni mucho menos parecida a la anterior. Entonces, esas percepciones, cuando hablamos de comunicación, es decir, lo que yo veo, pues si vuelve el fútbol, vuelve el chiringuito, ¿no? El programa de televisión. Exacto, decir, ya vuelve la vida otra vez. Vuelve otra vez la normalidad y estamos hablando que la liga podría empezar a partir de dentro de un mes. Es decir, estamos todavía muy lejos. Entonces, esa falsa percepción que puede tener la gente a la hora de ver estas noticias puede condicionar su forma de actuar y de salir a la calle y de volver otra vez a la normalidad. Nos queda poquito tiempo, por lo tanto, sí. No sé si tienes alguna recomendación hoy. Sí, tengo una recomendación, me pareció muy curioso, me llegó por correo electrónico. Los que tengan Spotify, pues creo que también por esto de que la gente ahora está más en el ámbito digital, ha elaborado una experiencia que se llama Listening Together, que es lo que están escuchando dos personas en el mundo al mismo tiempo. Entonces, es un globo terráqueo y vas viendo lo que van escuchando en ese mismo momento, ahorita, a esta hora, que están escuchando de repente en Denver y en Tokio. Y te das cuenta que es la misma canción y esta otra canción está en Siberia y en La Pampa. Está bastante interesante, es muy curioso. La iniciativa es también para abrir, ¿no?, un poco el tema de gustos musicales y que la gente se entere de qué está sonando, qué no está sonando. Así que bueno, esa es mi recomendación, que curiosen eso, listening together. No sé si lo estoy pronunciando bien. Listening together. Bien, yo paso directamente a la confesión. Mi confesión de hoy. He preparado una tarta. Que nos gusta mucho, que es la Red Velvet. Además, tú la conoces muy bien. Pero tengo que confesar que es una tarta que es roja, además cubierta con... Bueno, lo he hecho con nata y con mascarpone, la parte blanca. Claro, pero es que tú ya te fuiste por ahí. Pero hay que decir, aunque es una tarta que originariamente está hecha con remolacha, o en principio se hace con remolacha, y por eso tenía ese color intenso y rojo, pero puedo verificar que hecha con remolacha además fresca, no cocida, no sale de ese color. Hay que echarle colorantes porque si no sale de color marrón. No es una Red Velvet. ¿Ah, marrón? No. Así que es importante que lo sepan aquellos que piensen que la Red Velvet es algo artificial, no es algo natural. Pues te voy a confesar que la tarta de mi cumpleaños, que también lo cantamos por aquí, fue Red Velvet, pero comprada, no hecha en casa. Bueno, podemos poner la fotografía luego, si quieres, en Instagram para ver la diferencia, ¿no?, entre lo real y lo virtual. ¿Vale? Pues quiero verlo. ¿Vale? Y bueno, con esto pondríamos un poquito de música, ya que esta semana hemos vuelto otra vez y además han aparecido en televisión muchos reportajes de la gente, vuelve a juntarse, ¿no? La familia vuelve a unirse, ¿no? Y hay posibilidad de juntarse, ¿no?, en hasta 10 personas. Bueno, en aquellas provincias que están en fase 1, pues ustedes los unos. De todas maneras, yo voy a ir hablando un poco porque luego nos amonesta YouTube y nos amonesta Instagram y nos amonestan todos. José María, pasa un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Disfruta que estás además en fase 1, puedes tener un poquito más de rango de acción. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas felicidades y que disfruta tu día. Y como bien al principio, el estribillo podemos cortarlo cuando queramos. Listo. Adiós. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Bye.